apretar bien las teclas. Pará. 11:30 Buen día, vamos a compañeras. terminar. Bueno, Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien. Vamos a comenzar entonces el conversatorio a partir del video de Jorge Beatriz. Uno de los aspectos que yo rescataba de las intervenciones fue las posibilidades y limitaciones que brinda la supervisión virtual, tomando en cuenta que los principios orientadores de la supervisión se mantienen tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Entonces, ellas destacaban el tema del aprendizaje colaborativo, la construcción de aprendizajes colaborativos a partir de la supervisión virtual, que es un aspecto común también con la presencialidad, el tema del aprendizaje colaborativo con los directores, con los maestros. Yo, en ese sentido, reflexionaba la actividad anterior que tuvimos que hacer nosotros y cómo la tecnología, la virtualidad, posibilitó la construcción de un recurso digital, y para eso tuvimos que usar distintas herramientas digitales. Tuvimos que coordinar por mail, realizar abrir un documento en Drive colaborativo, usar la plataforma Meet, ver otras, las particularidades que tenía el recurso, la presentación, cómo armar la presentación. Entonces relacionaba eso que habíamos hecho, que era una actividad colaborativa, donde estamos en diferentes lugares, pero juntos al mismo tiempo, con un capítulo de un material que se encuentra en el curso, que se denomina un modelo para rearmar el modelo TEPAC en el contexto del Plan Ceibal, y los distintos conocimientos que tiene que se ponen en la práctica cuando nosotros trabajamos en la virtualidad, que en este caso nosotros como supervisores, pero los maestros también en el rol de enseñantes con los niños. El tema de tener los conocimientos tecnológicos, los conocimientos didácticos, los conocimientos disciplinares, y cómo amalgamar estos conocimientos. Porque colaborativamente fuimos aprendiendo muchos elementos en cuanto a las distintas aplicaciones y los distintos dispositivos que tenemos disponibles a partir de la interacción con los compañeros, pero también el tema es cómo yo integro eso tanto en la enseñanza como en la supervisión, porque a veces se puede utilizar elementos tecnológicos, pero repetir las estrategias de la presencialidad en la virtualidad, que tiene características diferentes. Y bueno, otro de los elementos que yo destacaba o rescataba era el tema de cómo la virtualidad puede en algunos casos superar las limitaciones de tiempo y las limitaciones de espacio también, es decir, poder hacer una reunión virtual con diferentes directores sin que ellos tengan que desplazarse, lo que no obsta para que nosotros tengamos que conocer la presencialidad, la realidad concreta, donde ellos desarrollan su tarea. Pero da esa posibilidad, y el tema del tiempo también, poder organizar los tiempos con otra dinámica. Va por ahí más o menos lo que yo quería destacar. Ya que tú nombraste de la supervisión. No, está bien, está bien. Una cosa que me quedó ahora cuando vos dijiste que en el caso nuestro, que somos inspectores regionalizados, cómo esto que vos planteabas del espacio y el tiempo, de alguna manera ha sido muy positivo para nosotros, porque, por ejemplo, si yo tenía que ir el año pasado a Rocha, por ejemplo, bueno, solo podía estar en Rocha en ese acuerdo, suponete, ¿no? Y no podía estar en otro acuerdo que hubiera en otro momento, o no podía estar en una reunión con profesores o lo que sea. Pero esta posibilidad
nos abrió como un panorama muy, muy nuevo a nosotros, porque de repente estábamos en un acuerdo, yo por ejemplo podía estar en un acuerdo en Pando, de repente que duraba media jornada, y después podía tener una reunión con profesores de Montevideo, ponele. O sea que esto también tuvo algunas cosas muy positivas, sobre todo cuando tenés regiones del país, que te habilita esto de que vos hablabas de las limitaciones del tiempo y el espacio, pero también posibilidades nuevas que nos abrieron esto, ¿no? Y que descubrimos que podíamos estar participando en más actividad, obviamente que el tiempo también era mucho, ¿no? Pero podíamos estar participando en más actividades en la misma jornada, porque no dependíamos de movernos en el espacio, ¿no? Una cosa bien interesante que aportó esto de la virtualidad. Sí, ahora lo que están comentando ustedes, estoy de acuerdo con lo que dijeron, nos ha pasado a todos y más ustedes que son regionalizados, el aprovechamiento del tiempo, potenciar el tiempo, pero igual no debemos olvidar que la presencialidad tiene otra impronta que evidentemente no se puede sustituir, y por allí pasa esto, ¿no? De que la virtualidad y la presencialidad tienen que ir de la mano. Y me parece que esto es algo tan nuevo para nosotros, como nosotros me refiero a docentes en general, de todos los roles, profesores de educación física, escuelas especiales, directores, digo, me refiero a todos los docentes, me parece que fue lo que aún todavía nos cuesta en territorio, ver este trabajo conjunto de virtualidad y presencialidad, en el cual la idea sería que fluyera el pasaje de una a la otra, teniendo en cuenta muy bien qué tipo de consignas vamos a trabajar, y que fuera como una planificación que habíamos hablado en algún momento, como híbrida, diferente, en el cual el docente tiene que poner piensos diferentes, y desde nuestro rol como supervisores tenemos que tener claro para poder acompañar, orientar y asesorar a aquellos docentes que la tecnología aún no la han manejado, no la han podido incorporar a su trabajo, no tuvieron más remedio ahora, medio como ahí a botones, empezar a manejar la tecnología, porque no hubo otro remedio de que la única forma de involucrar a los niños. Pero me parece que uno yendo al territorio, desde ese lugar podemos aclarar, ¿no, verdad?, acompañar a estos docentes de cómo es este trabajo en ambos escenarios, y que llevó mucho tiempo y va a seguir llevando tiempo, potenciar esos espacios desde la virtualidad, pero fue un cambio muy brusco para muchas personas. Otras personas se adaptaron enseguida, compañeros que ya vimos que la parte virtual era una potencia en ellos, pero no, en otros no es así. Entonces me parece que nuestro rol, si pasa para allí el de supervisor, acompañar, orientar, pero supervisar también con alguna fortaleza de que lleve a que estos docentes puedan transitar ambos escenarios de la mejor manera posible, siempre pensando en el resultado, ¿no?, el aprendizaje de los niños, que ese es nuestro objetivo esencial. En esto de los tiempos que estábamos mencionando, la organización de los tiempos en la virtualidad, que ha sido bien diferente, hemos comentado en otras instancias que nos hemos reunido, la cantidad de tiempo que insumió para cada docente y para nosotros en los distintos roles también, trabajar desde la virtualidad y cómo lo organizábamos. Y a su vez en la planificación de las reuniones virtuales, también considerar ese tiempo. El considerar que no fueran demasiado extensas, considerar el tiempo de la escucha, también nos ha enseñado desde ese lugar cómo manejar los tiempos para escuchar a cada uno de los compañeros que están participando de una reunión. Y en esos tiempos que las reuniones virtuales tampoco fueran demasiado extensas, que se han complementado con otros recursos, como por ejemplo el uso de la plataforma CREA, en los temas de discusión, el trabajar lo sincrónico y lo asincrónico, mediar entre los dos,
para las discusiones que se proponen en un espacio, poderlas continuar en otro y poder seguir trabajando. En plataforma CREA, o también lo que comentaba José al comienzo, lo que hemos hecho nosotros en el trabajo colaborativo a través de un Drive, que en la mayoría de los maestros fue como se iniciaron, ¿no? Cómo comenzaron a trabajar en el Drive para poder planificar. Y en la organización de tiempos también, y combinando la virtualidad con la presencialidad, algo que nos preocupa desde el rol, o que nos ocupa es esto que decía Estela, el cómo acompañar a los maestros para que el trabajo de la presencialidad no se reproduzca en la virtualidad, sino que desde la virtualidad se mantenga lo de la pedagogía crítica, y que se promuevan instancias de trabajo, de propuestas que inviten al niño a la investigación, a la reflexión, y también al trabajo colaborativo entre los niños, que se puede dar sobre todo en los más grandes, de pronto el trabajo con otros, y el trabajo de niños con otros niños de otros grupos, no solamente con los de su grupo, que esto que apuntamos a lo colaborativo se da entre nosotros, se da entre los maestros, pero que también se pueda dar entre los niños. Sí, una cosa interesante que aparecía en el conversatorio de los compañeros, ellos hablaban del asesoramiento, que bueno, que al principio era como unidireccional, porque ellos hablaron un poco del proceso histórico de la supervisión, ¿no? Y después hablaban de que hoy se entendía como una construcción colectiva entre el supervisor y el supervisado, que a mí me parecía bien interesante porque en esta etapa creo que más que nunca eso quedó como plasmado, se podía ver, ¿no? O sea, fuimos todos como construyendo habilidades, herramientas y formas de hacer que en realidad no las teníamos previstas de antemano, sino que en realidad fue bien realmente colaborativo. En el caso de lo que ustedes hablaban, de los planteamientos que hacían los docentes y eso, yo creo que se vio una evolución, porque creo que al principio todos vimos que lo primero fue, bueno, trasladar a la plataforma CREA lo que se hacía en el aula, ¿no? O sea, trasladarlo tal cual, con propuestas escritas, con cosas muy largas, muy extensas, ¿no? Y luego fuimos viendo que ya empezaron como a cambiar esas propuestas, o sea, se vieron que esas propuestas, obviamente que también estuvo mucho la mediación, creo que nuestra, analizando esas propuestas, reflexionando con los compañeros, pensando cuál era la mejor manera, cómo se llegaba a las familias y las dificultades que habían en algunas ocasiones con las propias familias cuando recibían esas consignas tan extensas y todas escritas. Entonces, me parece que ahí la gente se empezó a animar, primero con algunos audios, y después, bueno, ya apareció la imagen, ¿no? El video. Entonces me parece que en ese proceso que se fue haciendo, también nosotros vimos como todos fuimos generando como esas estrategias, nosotros también. Al principio quizás nos comunicábamos solamente por escrito con nuestros docentes, y después nos animamos a grabar audios, por ejemplo, también, ¿no? Entonces digo, creo que hubo un proceso realmente bien rico, donde fuimos dándonos cuenta cada vez más de la importancia de la imagen, de la importancia y de las posibilidades que, en el caso de la plataforma, cuando se llegó al uso de la plataforma, las posibilidades que fue abriendo a la plataforma. Incluso la posibilidad de trabajar con grupos y de atender realmente la individualidad de cada niño, proponiéndole incluso actividades distintas a niños diferentes que estaban en momentos distintos, ¿no? Habiendo pasado antes por aquello de realmente seleccionar los contenidos posibles, de trabajar en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de la virtualidad. En el caso nuestro de expresión de conocimiento artístico, esa fue como la primera de las cosas que pensamos. Bueno, ¿cuáles de todas aquellas cosas que tenemos para trabajar son posibles de trabajar desde la virtualidad? Porque muchas veces pasaba que pensar en lo corporal, en expresión corporal, en danza, en, bueno, cómo pongo el cuerpo en funcionamiento desde la virtualidad, bueno, ese era el primer desafío. Pero bueno, siempre se encontraron, y yo creo que la creatividad estuvo en todo momento dándonos prueba de que siempre podemos encontrar estrategias para llegar a los hogares, para entender la situación de los niños. Nosotros, por ejemplo, vimos con algunos profesores de danza que en realidad trabajaban con los pies, sentados, moviendo sus pies, o sea, haciendo cosas posibles, porque sabían que los niños en sus hogares no tenían todas las mejores condiciones para trabajar, ¿no?
Y una cosa que, sí, Estela, ¿querías comentar algo? No, que yo quería agregar que lo nombraste tú, me parece interesante y no debemos olvidarnos la puerta que se nos abrió a las familias, ¿no? Ni En este hablar, claro, trabajo sí. que las familias, por más que en nuestro discurso y en nuestros programas, en nuestras líneas educativas, la familia tiene un rol, sabemos que tiene un rol preponderante, pero esta vez se visibilizó montones. Entonces, Sobre todo no cuando podemos cerrar esa puerta, claro, tenemos que mantenerla, tenemos que mantener ese vínculo que hicimos con las familias, como coeducadoras. Me parece que es un reto que tenemos también importante, ¿no? pero me parece que generamos aliados muy valiosos, ¿no? Sí, Porque sí. la familia realmente vio el trabajo, porque estaban allí y veían cuál era el trabajo del docente. Ni No, hablar en no, este no. proceso que yo les vengo contando cuando se llegó a las clases por Zoom o clases virtuales que se tomaron por Zoom o por Meet, lo que sea. Ya cuando llegamos a esa etapa y la familia estaba del otro lado y participaba muchas veces en la actividad, bueno, eso me parece que fue realmente lo que logró que las familias se dieran cuenta que lo que se hace en la escuela es mucho más a veces de lo que el alumno puede contar cuando llega a su casa o lo que la familia imagina, ¿no? Se hacen mucho más cosas. Y ahí también el trabajo colaborativo de los chiquilines fue increíble, porque ellos mismos muchas veces se quedaban después de la actividad y hacían después ellos mismos, generaban sus reuniones y podían trabajar, ¿no? O sea, se fueron dando como yo creo que se desarrollaron muchas habilidades que no estaban pensadas en el origen, pero que habilitaron este trabajo colaborativo. Y nada, yo les quería contar una experiencia de la Inspección Nacional de Educación Artística que generamos una aula CREA, donde se colgaron allí trabajos de todo el país. No sé qué pasó, me fui. Ah, no, pero volví. Perdón, tuve un problema tecnológico. Bueno, y nada, de contarles eso, de que esa es una actividad juntos, los profesores proponían sus actividades, se subían a esta aula, y todos están habilitados a entrar y a disfrutar de esas actividades propuestas, ¿no? Maestros, profesores y todo. Y en realidad fue un trabajo, y sigue siendo un trabajo colaborativo bien, bien interesante. Para nosotros fue la primera experiencia y tiene la riqueza de ser, bueno, de profesores de todo el país. Y lo sentimos como que, bueno, fue muy bien recibido, porque a veces se habla mucho del trabajo colaborativo, pero el territorio no se concreta. Y bueno, y esto tiene material y lo hemos difundido incluso para maestros, o tenemos propuestas para maestros rurales, y hay muchos maestros rurales que también han llegado al aula y pueden tomar actividades desde allí, ideas. Así que bueno, nos pareció una oportunidad que nos dio la virtualidad de trabajar a nivel país. Y lo último que yo les quería comentar, de algo que dijo Risotto, es esto de que la tecnología refuerza la metodología que utiliza el docente. Y ella decía, bueno, si es más constructivista, su propuesta será más constructivista, o si es más más clásica su propuesta, también se va a ver allí en la tecnología. Y me parece que una de las riquezas que teníamos desde la supervisión era justamente, de alguna manera, a través de poder ingresar al aula y de poder estar más en contacto, poder de alguna manera detectar el modelo de trabajo del docente y poder colaborar para que también ese docente pudiera reflexionar, y quizás él pudiera descubrir en qué paradigma está, porque a veces en el discurso tenemos un paradigma, pero en realidad en la práctica estamos posicionados en otro lugar. Entonces eso también me parece que nos permitió analizar un poco con los docentes cuál es el paradigma real de la práctica, ¿no? Por lo menos desde nuestro lugar nos sirvió mucho para ver esto de la metodología de trabajo. Yo no sé, Silvia, cómo estamos con el tema de los tiempos. Sí, nos quedan 6 minutos, 7. Estamos bien. Tenemos todavía, sí. Sí, lo que decías tú, yo lo relacionaba con el tema de lo que
había mencionado, de este modelo teórico que al menos nos permite reflexionar en cuanto a las interacciones que hay entre lo tecnológico y lo didáctico y lo curricular, ¿no? Cómo a veces solo la inmersión de tecnología no es un indicador de un aprendizaje constructivo, sino hay que ver qué hay detrás de esa propuesta tecnológica. Claro. Y esa es la complejidad para el docente, porque el docente tiene que, a veces tenés un marco didáctico, pero bueno, ¿cómo lo traducís? ¿Qué dispositivo, qué aplicación tecnológica utilizás para poder traducir eso en esas prácticas y en ese marco teórico que tú te sustentás? O a lo mejor al revés, estás utilizando unos dispositivos o unas aplicaciones que al fin no reflejan lo que vos querés trabajar. Y que me parece que eso fue a marchas forzadas que se tuvo que hacer producto de la situación de emergencia sanitaria. Sí, por eso está bueno esto también que traían los compañeros en el conversatorio, que hablaban de que la supervisión había que diseñar la medida, ¿no? Porque pasa eso que vos planteás, en realidad, de acuerdo a cada situación y a cada institución y a cada docente que ibas a supervisar, tenés que ver la singularidad de ese centro y de ese docente, y de alguna manera poder acompañar. En algunos casos encontrabas colectivos que eran muy fuertes en la parte tecnológica y que en realidad vos podías apoyar más desde lo didáctico. Y en otros casos al revés. En mi caso, por ejemplo, el tema de la necesidad de recurrir al centro de tecnología fue muy importante porque muchos docentes no conocían los recursos tecnológicos. Entonces, en realidad, si bien son potentes en su disciplina, quizás, esto de encontrarse con tener que trabajar desde lo virtual, para ellos fue un gran desafío. Entonces creo que ahí los centros de tecnología tomaron como un rol preponderante, ¿no? Y nosotros como mediadores en esa instancia, ¿no? De acercar esas dos puntas, ¿no? O sea, yo creo que se visualizó Claro, yo creo que se visualizó el centro de tecnología no como algo que teníamos ahí que nos ayudara solamente para resolver problemas informáticos que teníamos, sino como un recurso educativo, y me parece que también ayudó a que los dinamizadores que están trabajando entendieran cuál era su rol realmente, que a veces se desdibujaba en las escuelas, y ahora como que tomó mayor encauce, ¿no? Y como que están trabajando en forma colaborativa. Bueno, evidentemente desde hoy que estamos hablando que lo colaborativo tiñó todo nuestro accionar. Si no trabajamos en forma colaborativa era muy difícil salir adelante frente a esta situación. Así que bueno, me parece que seguimos la misma línea nosotros que estamos trabajando juntos. Claro, exacto. Respecto a lo que se mencionaba de la supervisión a la medida, también con cada uno de los docentes y con cada uno de los centros, porque hemos hablado mucho de las reuniones que hacemos con los equipos de dirección, pero a su vez después esa reunión virtual se continúa en una visita en este momento desde la presencialidad, pero situando la realidad del equipo, de la experiencia del equipo de dirección y a su vez de la escuela en sí. En eso apuntamos a una supervisión más situada. Bueno, yo creo que por aquí estamos, ¿no? Sí, estamos en ¿Qué los les parece, tiempos, compañeros? además. Creo que en general estuvo... creo que una de las cosas que nos quedó es hablar un poquito de algunos de los recursos que plantearon los compañeros en la charla. Por ejemplo, esto que planteaban ¿cómo se llama? Del Club de Lectores, yo no lo conocía. Así que, bueno, algunas de las cosas que ellos planteaban como recursos todavía nos quedan como en el debe un poco para seguir investigando, a ver de qué se trata y cómo se trabaja, porque ellos ahí lo planteaban como que se podía trabajar, obviamente nosotros con los directores con sus maestros, o sea que, bueno, puede ser una herramienta interesante para indagar, ¿no? Y otro recurso que a mí me parece, a mí me pasa que me queda en el debe, es en el aula de CREA, que decíamos hoy, los foros, pero siempre desde la escritura, no desde el audio. Eso es algo como para explorar y trabajar desde ese lugar. Y esta instancia, ¿no? Que ellos lo planteaban también como un foro virtual, pero bueno, un conversatorio de alguna manera, ¿no? Yo también, es la primera vez que lo hago y parece muy rico también. Más que de repente el escrito,
porque vos después lo lees, pero esto, bueno, es un intercambio como más real, ¿no? Más cara a cara. Sí, Bueno, veremos a ver si quedó grabado esto. ¿cómo José. no? José. Vamos la al otro competencia paso. A ver qué pasa. Bueno, muy bien.